Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver representación de piezas móviles. Resulta que a veces tenemos piezas que no guardan una sola posición, sino que pueden tener una posición más o varias posiciones o un movimiento continuo. Entonces, vamos a ver la manera de representar piezas que tienen movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos unas tijeretas que tienen dos piezas en movimiento, este mango y estas dos espadas. Entonces, eso habría que representarlo en dibujo. Entonces, ¿cómo se representan los dibujos que necesitamos representar con movimiento? Bueno, pues primero se dibuja la posición más significativa con las líneas habituales, visibles, ocultas, centros, como ya conocemos. Y luego dibujamos la posición final con una línea mixta con dos puntitos, que es la que en nuestras capas se llama fantasma. De esta forma podemos ver aquí este plano que tiene estas líneas continuas, sus líneas de eje, sus líneas de centro, etcétera. Pero tenemos aquí un segundo elemento que representa lo que es un movimiento en esta pieza. Quiere decir que la posición original de esta pieza corresponde a este elemento, hay una trayectoria y tenemos una posición final de este elemento. Vamos a ver las partes que componen la representación de una pieza en movimiento. Lo primero, tenemos ejes de centro o ejes de la figura. Después tenemos los ejes de simetría. Por ejemplo, esta pieza no tiene ejes verticales horizontales. Eso cambia con respecto a lo que habíamos dicho anteriormente. Estos ejes que tenemos en esta parte lo que indican es que hay un movimiento y que la pieza es simétrica de un lado y del otro. Luego tenemos una trayectoria, que es la línea de movimiento que sigue esta pieza, que corresponde a esta línea mixta en arco. Y tenemos finalmente la línea de cota, que es lo que nos indica cuántos grados se movió esa pieza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otros dos casos. En este compás vemos la pieza en posición normal y vemos el fantasma en posición de movimiento. Aquí por la calidad de la imagen no se nota, pero es una línea mixta con dos puntos. De este lado vemos esta como manilla, donde tenemos una línea central en sentido del movimiento, que es esta la línea de trayectoria, y tenemos esta línea que es fantasma, aunque tiene un ritmo bastante extendido, que nos indica que esta pieza tiene otro movimiento, es una línea imaginaria. Vamos a irnos a un ejemplo diferente. Aquí tenemos esta camilla tiene una posición acostada y una posición con inclinación, lo que quiere decir que el plano lo representaríamos así. Tendríamos una vista frontal, una vista superior, un isométrico. Noten que en la vista superior no hay movimiento, porque donde se nota más el movimiento es en la vista frontal. Entonces, en la vista frontal vamos a tener este plano que nos indica que aquí hay una rotación. Tenemos el fantasma, la línea de trayectoria y el ángulo o la línea de cota. Si hacemos un zoom, vemos que tenemos esta línea con dos puntos o dos guiones, que es la línea de fantasma. Tenemos la posición original, la línea de trayectoria y la línea de cota. Aquí hay otro elemento, es esta cubeta. El dibujante decidió que la posición normal de esta cubetita era con el eje hacia arriba, con el asa hacia arriba, y pone otras dos posiciones, a la derecha y a la izquierda, y permite dar 150 grados. Tenemos línea fantasma, eje de trayectoria y línea de cota. Vamos a irnos a este ejemplo. En este caso no tenemos línea de trayectoria porque el movimiento que presenta esta pieza es en un solo sentido, o sea, solamente en el eje Y, pero sí se representa el fantasma con línea, con dos guiones, que es una línea mixta con doble guión. Aquí hay otro ejemplo, este es un pisador de ajo o un exprimidor de ajos. Tenemos su vista frontal, su vista superior,
su vista lateral derecha, su vista auxiliar que veremos más adelante, y en este caso presenta el movimiento de la pieza, ¿sí? Para apachurrar los ajos y el movimiento neutral de la pieza. Noten que esta pieza no tiene ejes de simetría porque es una pieza asimétrica. Aquí tenemos algún otro ejemplo, tenemos un movimiento en esta sección, tenemos una línea de cota que indica cuántos grados se mueve. Vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo. Hay otras piezas que pueden generar este movimiento, hay bastantes. En el ejercicio de la clase de hoy, lo que les voy a dejar es un archivo, que es un archivo de pretrazo que hemos trazado de manera que ustedes pueden copiar y pegar en su documento. Yo voy a hacer esta pieza, que es el ejemplo, esta pieza. Ustedes van a hacer la primera parte del grupo, va a ser esta pieza, y la segunda parte del grupo va a ser esta pieza. Entonces, ahí les van las consideraciones. Primero que nada, voy a tomar o a seleccionar esta pieza, voy a colocar en mi teclado Control C para poder copiarla. Me voy a ir a mi archivo donde estoy trabajando mis figuras y le voy a poner Control V para pegarla. Noten que estas piezas tienen línea mixta, pero en realidad están en la capa 0, ¿sí? Y aquí tienen línea mixta. Estas están en la capa 0, pero no tienen ninguna propiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es primero asignarle la capa correcta a cada una de estas líneas, que en este caso va a ser una capa de ocultas, son líneas ocultas. Y aquí le voy a decir que sea por capa, que sus propiedades sean por capa. ¿Sí? Hasta aquí son todas las líneas ocultas que tengo. Entonces me voy a ir a apagar mis líneas ocultas y las demás líneas las voy a convertir en visibles. Entonces las voy a pasar a la capa de visibles. Ahí está. Entonces, aquí ya tengo mi plano o el primer bosquejo de mi plano. ¿Sí? Tengo mis líneas visibles y ocultas y lo que quiero hacer es darle un movimiento a esta pieza. Puedo hacerlo de varias formas. Puedo seleccionar cada una de esas piezas, puedo convertirlas en una sola polilínea. Por ejemplo, le doy link y le voy a decir que la convierta en una sola. Ya lo sabemos hacer, lo hicimos desde la primera unidad de AutoCAD. Aquí está esta pieza ya como una sola. Puedo incluir de una vez mis ejes y demás. Ahorita lo voy a hacer de manera muy simple para que noten cómo se procesa la pieza. Entonces, voy a decir que esta pieza tiene una segunda posición a 60 grados hacia la parte inferior. Entonces voy a ponerle en mi comando rotar, ¿sí? Voy a agarrar el centro porque este es el pivote de mi pieza y le voy a decir que quiero una copia, ¿sí? Una vez que yo tenga esto, pues entonces le voy a decir que tengo menos 60 grados, que va a ser esta pieza la resultante. Creo que 60 grados fue mucho, lo voy a repetir con 30 grados. Entonces voy a eliminar esta pieza otra vez, vamos a decirle rotar, escogemos centro, ¿sí? De aquí es donde va a rotar la pieza. Le digo que quiero una copia y quiero que él me la coloque a menos 30 grados. Ahí está. Entonces, esta pieza ya no va a ser una pieza visible, va a ser una pieza que va a ser una pieza fantasma, o sea que es una línea imaginaria, por lo tanto la voy a cambiar de capa a mi capa de fantasma. ¿Sí? Para que no me salga esto, la puedo cortar o la puedo enviar al fondo. Por ejemplo, ahorita le pongo Send to Back para que se note más la línea gruesa que la línea fantasma. Después voy a tener una línea de recorrido. En este caso el recorrido es un arco. Si yo le quiero poner un arco aquí, pues voy a irme a mi herramienta de arco. Voy a seleccionar que primero voy a dar el centro, el inicio y el final. Y entonces voy a decirle centro, ¿sí? Mi recorrido inicia aquí y termina aquí. Esta línea, ¿sí? Corresponde o va a corresponder a una capa de ejes, ¿sí? Incluso la puedo extender un poquito más a que salga de la figura para indicar que el movimiento sobresale, ¿sí? Siempre respetando que pase por el centro y que no modifique otras consideraciones de la trayectoria. Y finalmente voy a colocar un arco o una línea de cota que me indique cuántos grados modifique o cuántos grados está esa pieza desplazada.
Para ello necesito mis ejes, entonces voy a irme al Annotate, voy a irme a los Centerline, le voy a dar clic aquí, clic acá, de este lado, coloco mis ejes en la capa correcta, que es la capa de ejes, y entonces puedo extender. ¿Se acuerdan que veíamos cómo extender estas piezas? Sí. Una vez que ya tengo mi arco y mis ejes, entonces voy a tomar una cota angular, ¿sí? Que es la tercera de arriba hacia abajo. Voy a dar clic en uno de los ejes, clic en el otro de los ejes y voy a extender la dimensión. Entonces, eso es todo para representar una pieza en movimiento. Ahora, podemos tener piezas cuyo recorrido no es un arco o cuyo recorrido es diferente, pues esas recorridos se trazan de igual manera con la línea o con el recorrido que las piezas siguen. Entonces, recordemos que estamos en esta clase tratando de entender y de poder desarrollar nuestra percepción en las normas para poder aplicarlas. Entonces, yo ya les traje una figura más trabajada en donde ya tenemos la pieza con movimiento, las acotaciones generales y específicas. Por ahí falta algún detalle, pero ya nada más sería cuestión de presentarla como ya sabemos hacerlo, por ejemplo, escala 1 a 2. Ahí está, y modificar los datos. Entonces, eso es todo para la clase de hoy. Es un tema muy sencillo, muy simple, ya se le está dando el pretrazo. Habrá que complementar todos los elementos que se le están solicitando. Por ejemplo, en sus piezas vamos a tener aquí un tornillo. Les vamos a pedir que ustedes pongan el tornillo que ustedes quieran. Aquí tenemos un tornillo. Aquí tenemos una acotación de curvas irregulares. En el grupo A, aquí tenemos un tornillo que hay que representar. Hay que representar el movimiento de esta pieza. En este caso sería de la vista lateral. En este caso sería en la vista frontal, donde veríamos el movimiento. Y complementar, ya sea con líneas ocultas, ejes, dimensiones generales, dimensiones específicas, dimensiones de curvas irregulares. Hasta aquí, chicos, el tema de la clase de hoy. Nos vemos la siguiente sesión.